Bienvenidos, Eclesía en Reforma, en este segundo día del mes de julio. Es una maravillosa ocasión para saludarles a todos, decirles que hemos estado durante toda la semana expectantes de este encuentro. Hoy hemos dispuesto, por razones de que podamos con los participantes tener un mayor despliegue de compartir, quedarnos una parte de los que somos miembros de esta operación, y el próximo jueves vamos a tener la participación del otro equipo. Queremos darles a todos la más cordial bienvenida. Hoy tenemos la grata participación de 3 hermanos junto conmigo, y hemos hoy disculpado a David Fernando en gracias debido a que se le presentó una situación un poco urgente que resolver. Pero quiero saludar allá hasta Tegucigalpa, Luisito Ramírez, aquí en la plataforma de San Marcos de Colón, siempre con nosotros Gustavo, y nuestro hermano Byron, quien no solo desarrolla la parte de compartir con nosotros estos preceptos, sino también nos ayuda muchísimo en esta parte técnica para poder salir y estar con todos ustedes. Bienvenidos, quisiera que diéramos un saludito rápido y luego nos ocupamos pues de compartir esta temática impresionante, la cual hoy la hemos centrado en el tema el santuario. El santuario es nuestro enfoque esta noche. En el programa anterior estuvimos participando acerca del sacerdote, el sumo sacerdote. Hoy vamos a enfocarnos en el santuario y hemos venido pues dando a comprender que hay que pasar de lo nuevo, es decir, lo nuevo y lo mejor tiene que reemplazar lo viejo y lo anticuado. Y esta es nuestra mística. Así es que bienvenidos a los que van a participar, siéntanse en gran confianza. Siento que hoy vamos a tener mucho más tiempo para compartir. Bienvenido, Luis. Buenas noches, apóstol, queridos, Gustavo, Byron. Es un placer estar aquí con ustedes, como siempre, comprometidos con esta tarea de aclarar a los santos, con esta tarea de edificación al cuerpo de Cristo. Creemos que ese es el llamado de todo elegido, de toda persona que toda persona que Dios ha tenido a bien derramar su sangre, darle al Hijo. Quedamos comprometidos con esta tarea de comunicar estas buenas noticias. Saludos desde acá, desde Tegucigalpa. Gustavo. Saludos, familia, desde aquí de San Marcos hasta el centro, a la familia del Cuerpo de Cristo que está ya sintonizándonos, está participando, también la familia en Tegucigalpa. Gracias, Luisito, por estar siempre compartiendo. Realmente es una tarea, es una carga que ha sido impuesta por el Espíritu a nuestro espíritu para poder compartir estas verdades que han estado todo el tiempo ahí, pero que por falta de reforma, por falta de entendimiento, no las habíamos prácticamente primero servidas a nuestro espíritu y después compartirlas con los demás. Así que les saludamos, le damos la cordial bienvenida. Gracias por participar y esperamos que seamos edificados. Muy bien, Byron. Comayagua. Hola, hola. Como siempre, reconocer que es de enorme bendición. Agradecer al Padre que nos tiene reunidos en este espacio. Siempre me gusta reconocer el hecho de que hayan personas tras la pantalla, tras de sus dispositivos, tomándose el tiempo y atendiendo la convocatoria que el Espíritu es hecho. Definitivamente este es un tiempo de juntarnos. Por ejemplo, tenemos la oportunidad de poder estar congregados en este espacio con hermanos en Tegucigalpa, con Luisito, con Gustavo en Tegucigalpa, Gustavo, perdón, en San Marcos, el caso de Luisito en Tegucigalpa, el apóstol hoy está en San Marcos, aunque su trinchera había venido siendo San Lorenzo, pero qué bueno que él está en casita, nos regocijamos en eso, y cada uno de los hermanos que están en sus diferentes lugares, hermanos en Estados Unidos, hermanos en otros lados de
en otros continentes, de otras partes del país. La verdad que el lema del programa es que estamos conectados para compartir la verdad. Y no solamente los que estamos aquí en pantalla compartimos esa verdad, sino que también aprovechar el hecho de motivarles. Los comentarios que siempre nos hacen son de mucha bendición, son de mucha edificación, y pues animarles a que lo sigan haciendo, porque esa es la forma en la que ustedes que no pueden estar en este espacio de reunión pues puedan también ser parte de este enriquecimiento recíproco, no solamente los que estamos en la sala, sino también de quienes están por allá, poder crecer espiritualmente. Entonces me gozo, como siempre, de estar con ustedes. Gracias a cada uno de ustedes realmente por el tiempo. Queremos saludar desde este programa a Eric, a nuestro hermano David Rodríguez, que está por allá por gracias. Saludar al hermano Alfredo Martínez, su hermano Alexander. Vamos a estar con ellos el próximo jueves, dándole seguimiento a esta programación que esperamos, como bien dice Byron, sea de enriquecimiento para todos. Agradecer los comentarios, el tiempo que se toman para poder compartir esta retroalimentación de lo que se va perfilando desde esta óptica, desde este programa. Y pues decirles que desde ya ustedes pueden ir compartiendo algunas cosas. Vamos a tener los comentarios en pantalla. Byron ha hecho arreglos técnicos ahí para que sus aportes puedan también ser parte de este programa. Yo decía el día domingo que damos gracias a las personas que siempre tienen a disposición de conectarse, porque hay otros programas, quizás hasta superiores que el nuestro. Hay consejos quizás más maduros de personas con más recorrido. Nosotros mismos participamos de las enseñanzas del hermano Juan, de Lucas, del hermano Gustavo Lara, de cuantos otros ministros. Pero qué lindo es tener esta concurrencia, que sabemos que no es tan amplia ni tan grande, pero como decía Gustavo, es una carga que Dios ha puesto en nosotros, y esto nos enriquece, porque en la medida que enseñamos, en esa medida nos vemos nosotros reflejados con estas verdades que día con día nos sorprenden. Así es que quisiera soltar en esta noche desde el estribillo del último verso que aparece en el capítulo que pudimos ver en el programa anterior, que es exactamente el capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Esta carta, hemos venido diciendo, es un discurso que por razones de tiempo no podemos dejar, pero nuestra idea central debe ser dinamizar este discurso. Un discurso no podemos tratar de hacerlo tajadas o pedazos, sino que tenemos que venir con la idea preponderante del escritor, del agiógrafo, del hombre inspirado, que ya hemos dicho bastante que Hebreos es una carta anónima. Que sea anónima no le ha robado la profundidad de la eficacia, de la validez en el canon bíblico. Es una carta muy poco comprendida, una carta muy poco estudiada y una carta muy poco predicada. Lo que quiere decirnos a nosotros es que tenemos que ir con un sentido como de peritos, arquitectos, con un cuidado sumo y con una visión en que todos vamos aportando. Nadie tiene la completa perspectiva. Siempre hay ocasión para que todos podamos abonar, desde luego, desde el enfoque de la interpretación de las leyes y de las normativas de la Escritura. Dice la Escritura en Hebreos 8, verso 13, que cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Esta es la nueva traducción viviente. Reina y Valera dice el cual pronto pasará. Y hay otras versiones. Lo que quiero decirles es que este escritor siempre está empleando un lenguaje contrastante. Y el capítulo 9 no es la excepción. Vamos a abordar una temática contrastante. Siempre el escritor a los Hebreos
trae un contraste. Y ese contraste tiene que beneficiarnos a nosotros en el sentido de poder ver los pros y poder ver los contras. En este caso, cuando el escritor aborda el santuario, el tabernáculo terrenal del cual vamos a hablar, y pareciera que cansa. De hecho, se ha venido hablando de esto a partir del capítulo 4, vamos ya por el capítulo 9, pero hemos dicho, vamos a hacer un trabajo de poner los postes más gruesos en el tendido, y luego queremos prometerle a todos los hermanos que están participando con nosotros que vamos a hacer el reposteo. Vamos a venir hacia las cosas más delgadas después, pero de momento estamos como tendiendo el alambre. Vamos a hacer una marca perimetral, y queremos decir que es importante que podamos observar los contrastes que el escritor está haciendo, y el capítulo 9 es otro contraste, hablando acerca de la superioridad del nuevo pacto que Jesús ha establecido y no ha disimulado en ningún momento ha disimulado para manifestar, para hacer evidente, y ha venido diciendo y hacerlo más evidente. Estos lenguajes tenemos que traerlos a nuestro contexto para que podamos participar de este espíritu en el cual podemos ayudar a otros para que se pueda ver con mayor claridad. Le decía esta tarde a mi hermano Gustavo que pensé que esta imponente manera del capítulo 8, de cuando dice que lo más importante que se viene diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, yo creí que esto era el clímax y lo más alto y lo más importante, pero en realidad él va de cosas importantes a más importantes, a más importantes, y terminamos en el capítulo 13 en un monte que no humea, en un monte que no tiene piedras ni tiembla, sino en una dimensión espiritual donde dice que congeniamos con millares y millares de ángeles, a lo cual se le llama Sión. Es una trascendencia hacia lo celestial, hacia lo espiritual, pero que viene una dinámica contrastante. Entonces quisiera que esta noche tuviéramos esa dinámica mental, espiritual, de comprender que se viene hablando del culto del antiguo pacto, pero también se contrasta con el culto del nuevo pacto. Y tenemos que llevar esto en un sentido contrastante para que podamos ir siendo incitados a la reforma, al despliegue de la reforma. Entonces, ese primer pacto, dice el verso 1 del capítulo 9, entre Dios e Israel, incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Entonces, el escritor dice que hay un santuario. Vamos a hablar sobre la descripción de este santuario y luego continúa sobre los sacrificios que se desarrollan en este santuario. Entonces quisiera yo que en esta parte donde se señalan los enseres del tabernáculo pudiésemos hacer alguna participación todos nosotros y veamos a ojo de buen, es decir, como un vuelo de pájaro, las descripciones que pudimos ver en estos primeros 5 versos, porque el verso 6, 7, 8 ya siento que son versos en los cuales nosotros necesitamos una presurización en el tema de la revelación para poder darles una debida connotación a nuestros queridos que están compartiendo con nosotros aquí, unos en la tele, otros están ahí por el iPad, otros están en un celular, y lo cierto es que pues tenemos una gran expectativa esta noche. Quisiera pues a Gustavo pasarle esta iniciativa para que pudiésemos señalar, afirmar algunas cosas que ya se vienen conociendo desde capítulos atrás, pero que no se desestima el hecho de darle otra revisión hasta que podamos llegar al punto donde el escritor, por la guianza del Espíritu, nos quiere llevar. Así que quisiera que habláramos de esos primeros 5 versos y hiciéramos algunas acotaciones, porque sé que cada uno de ustedes tiene mucho que aportar.
Muy bien, buenas noches. Realmente quisiera hacer como una remembranza de lo que el Señor trae como instrucción a Moisés después de que el pueblo sale de Egipto. ¿Cuál era el fin? De poder establecer un modelo en el desierto, ¿verdad? Y no en el templo de Salomón, como hablábamos con el apóstol. O sea, ¿por qué se acota y por qué se le da bastante relevancia a establecer un Sukkot, una cabaña, un tabernáculo en el desierto? ¿Cuál era el fin que Dios iba consiguiendo? Porque lo que él quería hacer era hacer un reino de sacerdotes, un especial tesoro para que lo adoraran genuinamente después de salir de esclavitud, porque estaban bajo mano opresiva, bajo mano de Faraón. Y el objetivo era que ellos adoraran en el desierto a Dios libremente. Ese era uno del objetivo por el cual Dios lleva a Moisés al monte Sinaí, para darle la dirección de que no solo Moisés, sino todo el pueblo, como especial tesoro, como gente de reino, desde reyes y de sacerdotes. Pero el pueblo temió, el pueblo hizo lo que a él le parecía, y solo Moisés sube, y allí se desprende el diseño por el cual Dios le dice: ahora te voy a dar un modelo, porque el pueblo temió, el pueblo no obedeció a la dirección que le di. Pues la dirección era que me adoraran libremente en el desierto, a través de esta tienda, en el desierto. Y Dios le da este modelo a Moisés, en lo cual se establece ya en el versículo 1, ¿verdad? Donde todos sabemos que es el santuario terrenal. Quiero ir como hilando fino. El santuario en aquella época era un intento de restaurar la condición edénica de una comunión íntima con Dios. Oiga bien, el intento de restaurar una condición edénica que se sabía, ¿verdad? De lo que se hizo, lo que ocurrió en el primer Adán, ¿verdad? Y es importante que esta noche entendamos también que en esos primeros 5 versículos, o en el capítulo 9, habla de creación, habla de medidas, habla de partes seccionadas, habla de un santuario, habla de un diseño, de un modelo, donde está constituido de materiales terrenales, habla de una economía del pacto que la gobernaba en ese momento, como también el orden sacerdotal que lo gobernaba en ese momento, habla de ordenanzas de culto y elementos proféticos o simbolismo. Y yo me daba la tarea de averiguar en el primer versículo, y se puede cambiar primer pacto como primer ministerio. ¿Para qué? Para dejar en evidencia que el segundo ministerio correspondido ¿cómo se llama? Al tabernáculo celestial, es mayor, es superior. Entonces, ¿por qué le doy estas palabras clave? Porque necesitamos ir contrastando, como decía el apóstol, porque en el primer versículo habla de ordenanzas de culto y un santuario terrenal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque habían regulaciones de adoración. Ese era el objetivo, que Dios lo adorara, y para eso estableció esas 3 partes que ya nosotros lo conocemos: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces voy a dejar en evidencia que el autor de Hebreos lo que está escribiendo en el versículo 1 y en todo el capítulo 9 es la superioridad de la obra expiatoria de Cristo, demostrando la insuficiencia de un sistema levítico, demostrando la insuficiencia de un ministerio levítico de adoración, aunque no podemos menospreciar que los rituales en el antiguo tabernáculo eran observados con dignidad, eran observados con gloria. Ahora, ¿en qué fallaban? Fallaban a la hora de proveer acceso a la presencia de Dios. Esto es importante que lo subrayemos. En lo que fallaba era a la hora de proveer un libre acceso a la presencia de Dios. Te voy a hacer un contraste esta noche en el primer ministerio y el segundo ministerio. En el primer ministerio se enfocaba en un servicio terrenal. El segundo ministerio era un servicio celestial. ¿Verdad? En el primer ministerio era un ministerio de este mundo terrenal, pero el segundo ministerio no es de esta creación. En el primer ministerio había todo un equipamiento humano, ¿verdad? Había el pueblo en los atrios,
los sacerdotes en el lugar santo y en el lugar santísimo el sumo sacerdote, más los mobiliarios, el candelabro, el incensario, el arca del pacto y todo lo que contenía. Pero en el segundo ministerio hay un equipamiento divino que yo quisiera aportar más adelante, porque usted se pregunta, en el primer ministerio habían ¿cómo se llama? Equipos y habían mobiliario. Y quiero decirte que en el ministerio celestial Apocalipsis lo registra. 3 elementos que son mencionados en el primer pacto, nada más que ya en una dimensión de un equipamiento divino. En el primer ministerio hubo un tabernáculo construido por manos humanas. En el segundo ministerio hay un tabernáculo no hecho con manos humanas, sino las de Dios. En el primer ministerio los efectos son externos y en el primer ministerio son internos. En el primer ministerio la sangre de animales no limpiaba vuestras conciencias de obras muertas. En el segundo ministerio sí la sangre de Jesucristo limpia o limpió nuestras conciencias de obras muertas. En el primer ministerio el sacrificio fue incompleto, imperfecto y temporal, y en el segundo ministerio fue perfecto y permanente. Y lo último, en el primer ministerio, provisorio en naturaleza, o sea, fue algo muy temporal, ¿verdad? Algo muy incompleto, pero en el segundo ministerio fue permanente en naturaleza. Entonces, quiero concluir en esta primera parte que el autor en el capítulo 9 del versículo 1 en adelante lo que está poniendo en evidencia es la superioridad de la obra expiatoria de Cristo en relación a que este sistema levítico muestra una insuficiencia en la adoración, ¿verdad? En la adoración, y falla a la hora de proveer libre acceso a la presencia de Dios. Muy bien, gracias Gustavo. Entiendo que en lo que nos acaba de compartir es que el primer ministerio se ocupaba de las cosas externas y el segundo o el nuevo pacto ya se enfoca en las cosas internas. Muy bien, queremos escuchar a Luis, luego vamos a dejar a Byron compartiéndonos acerca de esta misma faceta del contraste que el escritor está haciendo y nos está llevando ya a estas colindancias donde podemos por diagnóstico identificar claramente lo que el escritor está queriendo priorizar. Porque una dinámica que debe ser clave esta noche es que podamos priorizar y de esclarecer lo que para el escritor sí es importante. Muy bien, Luis, lo queremos escuchar. Claramente, apóstol, pareciera o se podría percibir que el tema es un tanto reiterativo. Así es. Pero si el escritor, iluminado por el Espíritu, puso el dedo en ese tema y nos cuando lo leemos podemos ver en el versículo, en el capítulo 7, capítulo 8, cómo él va enfatizando, como usted mismo decía, cómo va apretando él y acentuando lo que él quiere venir, a donde él quiere venir a culminar. Entonces de repente tenemos que tener un poco de paciencia para ir entendiendo del por qué el hincapié que el escritor está haciendo. Hablando del sistema levítico, hablando de la forma operativa de este modelo y yendo claramente a contrastarla con lo que él va puntualizando y va acercándose aquí en el capítulo 9. Definitivamente tenemos que revisar estas cosas porque estas cosas han estado sin tocarse por mucho tiempo. De repente yo hablaba con algunos hermanos días atrás y unos me decían que el tema no lo habían escuchado mucho, que qué bueno que se estaba tocando. Otro me dijo más claramente que ya habíamos estado hablando del tema como 2, 3 programas y que ya como que pasáramos a otra cosa.
pero definitivamente escudriñar estas cosas con la guianza del Espíritu, usted se deleita y cada vez que pasa por ellos y vuelve a revisarlos y vuelve a verlos, usted va sintiendo la importancia de la naturaleza que esto conlleva. Claramente, ¿por qué? Porque es más que una escritura plasmada, sino que tiene que ver con el resultado que nosotros hemos tenido como creyentes en este tiempo. Cabe decir, como decía un predicador, que nuestra forma de percibir las cosas la forma de percibir nuestra teología definitivamente tendrá repercusiones en la forma en que nosotros aplicamos una fe, la forma en que nosotros contextualizamos o hemos estado expuestos a la escritura o hemos sido expuestos por los maestros en diferentes lugares, sean pastores, sean líderes. Eso va a definir la forma en que nosotros creamos. Entonces, el tener esa pericia y ese cuidado, que ahora en este tiempo por el Espíritu, los resultados han hablado, y no queremos entrar solamente como en ser parte de hombres que hablan de la Escritura, sino que queremos ser de esa parte medular, no de la persona. Usted enciende sus redes y hay muy buenos hombres en todos los niveles, en todas las categorías, hablando de la Escritura. Pero queremos nosotros ser de esa parte de personas comprometidas con darnos tiempo y pedirle al Espíritu que nos dé claridad, que nos dé iluminación y comprensión. De ahí la preocupación apostólica del primer siglo. Entonces usted encontrará en las oraciones apostólicas, en las cartas apostólicas, el clamor del apóstol Pablo en este caso, pidiendo que seamos iluminados, que seamos aclarados por el Espíritu, que podamos ser entendidos en la obra manifiesta de Cristo, en la obra que el Padre hizo en Cristo. Entonces la insistencia es a poder entender, a poder comprender, a poder ser iluminados en este tema, en Cristo mismo, porque a través de la Escritura y a través de lo que estamos mirando, podemos ver que la idea de Dios siempre ha sido darse a conocer a los hombres, pero todo el plan y toda la obra de Dios en este sentido de rescatar a la humanidad está en el proyecto del Hijo. Por eso la insistencia de los apóstoles de que el Señor nos dé espíritu de sabiduría, de claridad, de revelación, para poder entender esta obra majestuosa que el Padre hizo. La preponderancia que tiene el tema de que Dios, el Padre, aceptó el sacrificio de Cristo como pago por la deuda que el ser humano tenía con él. Entonces, lejos de que este sea un tema común y corriente, o que sea un tema liviano, siempre dependerá con los anteojos que lo miremos. Siempre dependerá con nuestra forma de concebir nuestra fe. Cómo por años hemos estado nosotros escuchando predicaciones y predicadores, hermano, que usted los oye escuchar media hora, 40 minutos y nunca mencionan a Cristo, porque ya los temas son otros. Porque será que hemos pensado que nos ha quedado muy, muy liviano este tema. Entonces hemos empezado a buscar otras cosas, a buscar tendencias en otro lado. Y empezamos a hablar de todo. Escuche usted las redes, escuche usted predicadores, y le hemos restado importancia a lo más vital. Le hemos restado importancia a lo que realmente tiene importancia. Al centro del Evangelio, al centro de la buena noticia. Claramente, esto como resultado nos tiene hoy, y creo que todos los que estamos aquí y todos los que han sido
inquietados por el Espíritu, a mirar estos programas con estas temáticas, o a mirar otros programas de la misma dirección, pienso que son gente que han estado en algunos lugares, que se han dado cuenta de lo que hay, porque déjeme decirle que tal vez podría sonar pesado, porque como dijo Pablo, hay unos que por buena voluntad o hay otros que con intenciones, dijo a última hora es que Cristo sea predicado de la forma que sea, pero nosotros como generación sentimos el peso de eso. O sea, las evidencias nos están diciendo que tenemos llenos los templos de creyentes, pero los resultados no dan el ancho. Entonces, ya no podemos solamente decir y entrar en un debate de que si se tiene la razón o no se tiene la razón, sino que los resultados hablan por sí mismos. En algo hemos estado mal. En algo sutilmente hemos estado tocando temas por años. Hemos estado tratando los síntomas. Y siempre será la misma forma operativa. El enemigo trastocando una verdad determinada por Dios. Es el mismo modelo, es el mismo prototipo. Así que Dios te dijo, alguien interpretando mal, alguien cuestionando lo que Dios estableció, porque usted se pregunta cómo es posible. Entonces cuando usted entra a estos temas, usted dice, pero ¿cómo es posible? Si esto aquí está, si esto aquí ha estado, si esto es repetitivo, si esto es insistente, si esto es punzante, ¿cómo es posible? Siempre la estrategia fue la misma y quedamos por siglos redundando en polémicas, redundando en conjeturas, hablando y sacando conclusiones de que el otro o de lo que el otro dijo, de lo que yo escuché, pero no de la médula, del punto medular. Ahora escuchaba una información, no es salirme del tema, pero quiero comentarle. Ya días estoy dando el seguimiento a algunas informaciones acerca de esto que está ocurriendo, esta pandemia, y se ha descubierto que el virus o lo que ocasiona, lo que está ocasionando muchas muertes es un virus pero han descubierto que es un virus que pudo y siempre tuvo que ser tratado como lo que es, un virus, desde el primer instante que se sintió. Y fue producto de una mala información de los que tienen la potestad en estos temas. Entonces parece que se dijo que no se trataba de la forma común, la gente tuvo miedo a no tratarlo, los resultados vinieron y ahora unos se salieron de la normativa, algunos doctores, algunos consejos médicos, y dijeron, no, lo vamos a tratar como es, como aquí se mira y como la claridad de los estudios nos dice y siempre nos ha dicho. Y los resultados están revirtiendo. Una mala información, una mala interpretación siempre provocará destrozos, desastres inminentes por siglos. Hubo una señora Cuciosa del Salvador que está siendo entrevistada por muchos noticiarios que se tomó la tarea de buscar las fuentes. ¿Y usted por qué escribe esto? ¿Por qué dice usted esto? No, porque lo leí en tal artículo. Ella se fue a la fuente del artículo. ¿Y usted por qué dice esto? No, porque al grado que dice que llegó a tocar unas fuentes de revistas muy famosas en Estados Unidos y en el mundo, revistas muy famosas y muy leídas, y llegó hasta la fuente del escritor y le dijo que por qué se habían prescrito y no seguir las normas de la forma que los manuales dicen, que los manuales indican. El hombre dijo, no, esta es una revista pues muy famosa y se vende mucho, pero pues aquí el que paga por estar en la revista, él escribe las cosas y le diré que la verdad es que el 70-80% de lo que aquí se escribe no es así. Entonces,
yo me ponía a pensar de los estragos de que nadie se tomó el tiempo de volverse a agachar a la fuente, de volver a escudriñar con un espíritu franco, con un espíritu libre de complejidades, libre de temores y de cualquier cosa que pueda obstruir, entrar a la fuente sin complejos. Porque no siempre todo lo que es común es lo correcto. Entonces, hacía yo ese contraste y decía yo, qué terrible es repetir una información mal dicha, sin ir a la fuente. Provoca muertes. Usted con un disparo de un revólver, usted puede matar a una persona, pero con un concepto mal trazado, usted puede matar generaciones enteras. Con buena intención, no vale la buena intención. Es cuestión de tener la claridad, de buscar la fuente, de buscar. Y tenemos al Espíritu del Señor, tenemos el Espíritu de verdad. Usted que nos está viendo, usted tiene el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad le va a decir, si no, con descripción exacta, tal cual, se lo va a definir, pero le va a decir y le va a hacer saber cuándo es un error y cuándo no. Hay algo adentro allí que a usted le va a indicar. Usted no se va a perder. Si el Espíritu de verdad está en usted, usted no se va a extraviar. Usted va a ser guiado a la fuente correcta, a la fuente de vida, por el mismo Espíritu. Él es nuestro garante. Eso es lo que nosotros tenemos, lo que Dios puso en nosotros. Cuando usted escucha una palabra que usted dice esto es así o esto puede ser así, tiene aquel testimonio interno, es solamente que se le está diciendo lo que usted ya sabe, le está confirmando lo que ya fue puesto en usted, porque en este nuevo orden del que estamos hablando, ya Cristo, y fue profetizado que en este nuevo orden y en este nuevo pacto, Dios escribiría las ordenanzas en su mente y en su corazón. Entonces, cuando usted es inquieto por alguna palabra, déjeme decirle que no es nada nuevo que se le va a revelar, es lo que usted ya tiene adentro. Pero el Señor le está indicando por dónde usted tiene que caminar. Mirando el verso 9, como dice Tavo claramente, vuelve a hacer remembranzas de un culto, de una forma operativa dada por Dios mismo, ya entrando al lugar santo donde se auspiciaba la ceremonia, y un lugar selecto llamado el lugar santísimo, en donde el sacerdote entraba una vez por año por los sacrificios del pecado. Se le conocía como las ofrendas de expiación. El tema es que muchos estaban afuera, unos pocos al intermedio y solo uno adentro. Esa cultura está y estuvo tan fuerte en nuestros primeros maestros, algo que puede en nosotros, sea en lo político, hay un pueblo, hay una nobleza en medio y hay una parte que los que dirigen solo ellos pueden dirigir. Si está en un tema religioso, igual, hay un pueblo, hay una parte intermedia, que casi siempre esta parte intermedia está conectado con el de arriba y con el pueblo, pero más es como un enlace más a conveniencia, porque estos no dejan que entre otro de afuera a la parte intermedia. Ellos quieren estar cerca, en este caso del sacerdote o del hombre que está al frente. El tema es qué pasa cuando usted en la Escritura dice que el amor de Dios fue tal que dio a su Hijo y entregó a su Hijo por el mundo. Entonces, ¿a dónde están los todos? ¿A dónde están los todos? Entonces, esta forma de pensar, usted la va a ver reflejada en toda la forma operativa de los seres humanos. Entonces ya hay casi un menosprecio, el pueblo, el que está intermedio y el que está allá. Hasta en la forma de hacer los edificios. Hay una parte allá muy selecta, unos ponen hasta cortinas, más atrás, más en medio hay una cuestión ahí como intermedia y el pueblo está allá. Eso es lo que viene hablando el escritor de Hebreos. Eso es lo que nos quiere ir llevando
y nos hace ese panorama que es real y que estaba establecido, pero que el designio de Dios iba caminando hacia algo mejor, hacia algo más inclusivo. Y esa es la gran noticia de la que el Evangelio habla. Esa es la gran noticia en la que es incluido usted, soy incluido yo y todo aquel que cree. De eso, dice el escritor, venimos hablando y no nos cansamos de venir hablando del atrio, del templo, del lugar santísimo. Niveles operativos en nuestra mentalidad, que ya como dice Tavo, en el otro sección iremos tocando con más detalle. Byron, bienvenido. Sonido. Hola, sí, perdón. La verdad que muy acertados los aportes de mis hermanos. Creo que bien lo señalaban, de que la dinámica de expresar este sacerdocio, el libro de Hebreos, es que nos lleva de lo menos a lo más. Nos lleva de lo poco a lo mucho, que mucho hemos aprendido de eso en la palabra del Señor. De qué forma Dios nos afirma cuando somos fieles en lo poco. Yo creo que lo mismo sucedió con el pacto original. Dios pretendía llevarnos de lo poco ahora en este nuevo pacto a lo glorioso, a lo grandioso, a lo perfecto, a lo espectacular, y eso es lo que viene por intermediación de Cristo, como ahora nuestro sumo sacerdote. Y es interesante que precisamente estemos hablando de que esta misma dinámica en la que el escritor de los Hebreos nos está llevando a entender el nuevo pacto, este sacerdocio según Melquisedec, el hecho de que nosotros también vayamos desmenuzando esto y seamos muy finos en ir de lo poco a lo mucho. Yo creo que la invitación del apóstol a un inicio, pues estamos de repente, parece que es redundante todo lo que estamos hablando, pero siempre hay joyas gloriosas que se van compartiendo en la medida que vamos progresando en la temática. Yo creo que Tavo hizo muy bien el tema de hacer un contraste entre lo que fue el ministerio original, el primer ministerio, y ahora este ministerio perfecto en el Señor, y lo hizo muy eficientemente. Ahora, yo quiero avanzar en lo que nos solicitaba el apóstol en un inicio, en cuanto a que rescatáramos aquellos elementos que el escritor de los Hebreos, entre el verso 2 hasta el verso 5, precisamente está utilizando esas sombras, esas figuras que estaban plasmadas en el tabernáculo original y que precisamente son para eso, para llevarnos de lo poco a lo mucho. Y yo creo que en ese sentido bien señalaba también Luisito en el hecho de que el propósito de este pacto original siempre fue de parte de Dios dar a conocer a Cristo. Y ese fue el propósito. Y eso es precisamente lo que Dios precisa al inspirar al pueblo de Israel cuando le toca edificar este santuario, este tabernáculo, que Dios se preocupa por incluir elementos que precisamente nos están anunciando a Cristo. Y entre el verso 2 al verso 5 hay diferentes elementos que nos están apuntando a Cristo, que nos están anunciando esa gloriosa verdad que es Cristo. Bueno, primero mencionar de que el tabernáculo está dividido en tres partes: el atrio, que es donde se entregaba el sacrificio, luego hecho el sacrificio, no quedaba ahí la cosa, pasaba a un lugar más acercándose a la presencia del Señor, y lo divide en dos partes: lo que es el lugar santo, que es donde servían toda la clase sacerdotal que está establecida para hacerlo, para servir en ese lugar santo, y el lugar santísimo, que es el lugar de la presencia de Dios, en donde solamente una persona y una vez al año podía entrar a ese lugar santísimo a precisamente llevar elementos que conectaran al pueblo de Israel con la presencia de Dios. Y precisamente esos tres elementos nos ilustra en Hebreos capítulo 9. Pero dentro de este tabernáculo hay
diferentes elementos que también nos están apuntando a Cristo. Y que yo me atrevería a llamarlo que son figuras que nos están anunciando el carisma de Cristo, lo que Cristo iba a hacer. Hablando en el hecho de que Dios nos lleva de lo menos a lo mucho, y el propósito también de anunciar a Cristo en estos elementos. Recordemos que en este momento, cuando fue inspirado este tabernáculo original, pues Cristo no había venido a la tierra, Cristo no había padecido en la cruz, pero sin embargo Dios se preocupa por anunciarlo desde aquí, porque no se pudo hacer con el pueblo de Israel establecer el tabernáculo glorioso que vino a raíz de Cristo. Entonces fue necesario por lo menos presentar, anunciar a Cristo con figuras. Por ejemplo, en el lugar santo había elementos importantes, el candelabro, que recordemos que el candelabro es una figura que nos está hablando de luz, y bien conocemos que Cristo es el camino, es la luz, es la verdad, es nuestra senda que nos guía precisamente a la presencia de Dios. Esa es la figura del candelabro que nos está apuntando a Cristo. Cómo venimos de tinieblas a la luz en Cristo. Estamos hablando también de elementos que corresponden a los panes de la proposición. Estos panes que eran panes sin levadura. En otras palabras, podemos decir que es un cuerpo de Cristo que no conoció pecado. Es un cuerpo que fue presentado y fue consagrado en total santidad. Por eso precisamente fue puesto en el lugar santo. Porque también la palabra de santuario tiene mucho que ver con el tema de la santidad. Si analizamos la raíz del latín, la raíz hebrea, pues por ahí nos vamos a ir y vamos a encontrar que la raíz de santuario tiene que ver mucho con el tema de la santidad. Y eso representa a Cristo, precisamente. Y Cristo en nosotros, eso es lo que representa. En el lugar santísimo había otros elementos importantes. Estaba el incenciario. Bien conocemos que en el sacrificio de Cristo es en el que Dios tuvo complacencia. Y hablamos de un aroma fragante, de un incienso glorioso que fue capaz solamente Cristo de satisfacer al Señor con ese sacrificio que le hizo en la cruz. El hecho del maná, de reconocer que ese fue el sustento de aquellos que estaban ligados al Señor. De esa misma forma Cristo entra a fungir en nuestra vida. Cuando Cristo está en nosotros, se afirma el reino de nosotros, y bien la palabra nos enseña de que nos enfoquemos en el reino y todo lo demás va a venir por añadidura. Yo creo que eso precisamente es lo que hace Cristo al darnos entrada al reino y a suplir todo lo que necesitamos. Eso es la figura del maná. Y gloriosamente también, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto que contenía el maná, como lo mencionamos, y también contenía lo que era la vara de Aarón. Si ustedes se recuerdan, la vara de Aarón es una vara que reverdeció, y esto nos está apuntando al tema de la resurrección, que creo que es el ápice de lo glorioso de todo este sacrificio que el sumo sacerdote nuestro, ahora en el nuevo pacto, Cristo hace con nosotros. Porque sabemos que Cristo conoció muerte, sí, pero en esa muerte Él conoció también resurrección. Y ahí vemos el tema de una vara que estaba muerta, cómo tuvo la posibilidad de reverdecer, que era la vara de Aarón, que lo encontramos también en la palabra, afirmado todo. Entonces el tabernáculo precisamente contiene diversos elementos que la única intención del Padre es apuntar a Cristo, anunciar lo que iba a ser establecido posteriormente. Porque si nos vamos precisamente al verso 11 de Hebreos 9, y le voy a dar lectura, dice, pero estando ya presente Cristo, ya ahí estamos hablando del contraste, de todo lo que era ese antiguo pacto, pero cómo esas figuras nos apuntaban a Cristo, pero que dice que eso que era figura, ahora está firme, ya está presente. Dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahí, algo muy importante que compartía Tabito, el tema de que el primer tabernáculo fue construido, sí, a dirección divina, pero fue hecho por manos de hombre. Y conocemos perfectamente que en esta ecuación del reino, cuando involucramos al ser humano, pues ahí no hay perfeccionamiento. Tiene que ver precisamente la figura gloriosa de Cristo, que es el que viene a perfeccionar todo. Por eso el verso 11 nos está apuntando al Cristo, al que viene a perfeccionar todo esto. También mencionaba Tabito de que este primer tabernáculo nunca pudo relacionar directamente al pueblo de Israel,
no lo pudo hacer. Sin embargo, el verso 11 dice que este tabernáculo es más amplio. ¿Qué quiere decir que amplio? Que caben más. Ya no solamente caben lo que eran sacerdotes, la clase sacerdotal sirviendo en ese santuario, sino que ahora es más amplio y se abre para el pueblo. Ahora tenemos total acceso, porque se quita el tema de simplemente fungir en un tema sacerdotal a avanzar a fungir en un tema de reyes, porque aquí es lo interesante también de contrastar estos dos órdenes. El orden de Aarón fue un orden que constituyó únicamente a sacerdotes y que posteriormente, a exigencia del pueblo de Israel, fue que Dios le dijo a los que servían en ese momento que bueno, está bien, entonces establezcamos rey para el pueblo de Israel. Sin embargo, el orden de Melquisedec, que es el orden original, siempre habló de que él fue sacerdote y rey. Y ese precisamente es el tema de gobernanza al cual Dios está queriéndonos avanzar, por cuanto tenemos un tabernáculo más amplio en donde todos cabemos, en donde todos tenemos acceso por medio de ese sumo sacerdote. Y ese tabernáculo que no solamente es amplio, sino que también es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque tenemos un mediador glorioso, perfecto, que es el sumo sacerdote, que ahora que es Cristo, que nos vino a dar ese acceso glorioso con él. Entonces creo que por aquí quiero dejar esos aportes de esos elementos que estaban en el tabernáculo original, que siempre apuntaron a Cristo, porque Dios siempre tuvo la sana intención de anunciar a Cristo en todo. Eso es lo que él quería hacer con nosotros. Que realmente como entusiasma el hecho de que podamos ir participando, ir conformando las piezas. Ya llevamos por 5 minutos 1 hora, así es que vamos a pedirles que en esta próxima vuelta podamos ser un poco más breves. Hablamos en nuestro programa pasado que queremos ir comprimiendo un poco más para que no tengamos que hacer tan grandes los programas. Así es que estamos faltando 5 para las 8 de la noche, entonces vamos a gastar media hora más en lo que queda. Vamos a pedirle al Dios de los cielos nos dé la dirección. No sé, Byron, si ya hay algunos comentarios o hoy tenemos una participación un poco tímida, pero siempre estamos también interesados en que haya un feedback, en que haya una retroalimentación por los que oyen en Tegucigalpa, por los que están en Comayagua, por los que nos escuchan en las diferentes redes sociales. Y si hubiese algo, pues sería interesante conocerlo un poco rápido y pasar a esta otra etapa del programa. Bueno, sí, tenemos algunos comentarios. Solamente permítame ponerlos en pantalla para que podamos caminar en esto. Bueno, creo que se me va a hacer difícil ahorita ponerlos en pantalla, pero sí, les voy a dar lectura. Bueno, después de varios saludos, tenemos por ahí saludos de Pilar, de Soki, de Carol, de Raquelita, de Elda Martínez Moncada, de hermana Francisca Isabel Sandoval, de José Amador, de Carol Vianey, de Areli Betanco, de Margot Betancourt. Esos son saludos. Y luego tenemos un comentario de Pilar Morán Pinto. Dice: el orden según Aarón era perecedero y falló, por tanto no podía producir gobierno, que es lo que este orden según Melquisedec tiene como fin, reyes y sacerdotes. Amén. Otro comentario de Pilar Morán Pinto: la verdad es que para pasar a otra cosa sin ni siquiera entender lo primario nos lleva a mayor retraso mental en lo espiritual. Es un tema permanente hasta que de verdad podamos ejercer gobierno. Un saludo de Yanir Pereira. Pilar Morán Pinto: muy bueno, hay que volver al principio, hablando de una participación de Luisito. También Pilar Morán Pinto dice: correcto, como alguien dijo, el médico tapa errores con tierra, pero en la verdad presente destruye generaciones enteras con lo que van a tapar. Soki Guzmán dice: cierto es. Carlos Vianey Flores: qué bonito, el nuevo pacto es más antiguo que el viejo pacto. Sí, solo que había estado oculto por años. Amén, dice Carlos Vianey. Hermano Alfredo Martínez Lozano dice: poderoso, amados. Esos son los comentarios que están hasta ahora. Muy bien, gracias por la participación efectiva. Quisiéramos realmente tener más tiempo,
pero entendemos que tenemos que ser eficientes. Yo quisiera, en medio de lo que hemos ya ido perforando, porque vamos perforando, volver como mío el gesto de Esteban. En griego, Estefanus, que fue el mártir más cercano a la muerte después de Cristo, y lo matan exactamente por la misma línea, por el mismo espíritu aclaratorio, porque esto es lo realmente contraproducente, que la misma mística que mata al Salvador en la cruz también hace el corte fatal en la vida de Esteban, uno de los diáconos más prominentes en el primer siglo. Esteban, un cercano ordenado a muerte por el mismo Pablo, según escribe, ¿cómo se llama? Algunos historiadores, como Tifón, escribe también otro señor que yo lo leo bastante. Bueno, en este momento se me va el nombre, pero dice la escritura en el libro de los Hechos. Yo quisiera invitarles a ustedes a revisarlo rápidamente, cómo Esteban traba ahí una secuencia tan extraordinaria. Y lo que más a mí me sorprende es cómo Lucas en este libro de los Hechos, capítulo 7, abre espacio para el discurso más amplio, y que Lucas lo haga, esto no tiene, es decir, no es inocente. No es inocente que más de 50 versos constituyen el comprimido de la explicación de un hombre versado, y que no está versado por la historia, sino que está versado por el contenido mismo del espíritu de reforma en él. Y yo creo que estoy ya casi clamando por hombres reformadores como Esteban en nuestro siglo. Dice en el capítulo 7 del libro de los Hechos, quisiera yo tener el tiempo para leer un poco más, pero vamos a leer desde el verso 39. Ya Esteban ha venido presentando algunas, esta es una apología y una defensa en relación a lo que ellos están creyendo y en relación a lo que ellos están viviendo. ¿Por qué? Porque es evidente que la carta a los hebreos ha hecho mucho énfasis en el tabernáculo, pero seamos curiosos que lo más cercano no era el tabernáculo ni lo que ellos vivieron como contemporáneos, sino que lo que estaba más cercano era el templo de Salomón, el templo de Herodes. Los muros habían caído, donde la gente todavía hoy por hoy van a clamar. Pero es interesante que el escritor no se repliega al majestuoso templo de Salomón, sino que se repliega a esta nave portátil llamado tabernáculo, llamado santuario, por una razón. Y Esteban lo va a decir, porque a Dios le convenía que nosotros, como lo era Israel en el desierto, nosotros en este mundo y en este sistema, como peregrinos, lo que nos conviene es tener un tabernáculo como símbolo portátil, porque el plan de Dios no era estacionarse en un edificio como ahora lo hemos hecho, y por esto le dan muerte a Esteban. Esteban le dan muerte porque ellos dicen blasfemó contra Moisés y blasfemó contra el templo, porque lo que vamos a leer es altamente revolucionario. Es algo que ha despertado el deseo de aniquilamiento y de hecho la historia de Israel, la historia de la iglesia en el primer siglo nunca fue la misma después de que Esteban ha muerto, por decir lo que es correcto decir, por decir lo que está contenido en la esencia misma de la intención divina que está mal interpretada por los hombres. El verso 39 en la Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés. Lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón: haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué haya pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y festejaron ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito: Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante
durante esos 40 años en el desierto? La lluvia. Hola. Hola. ¿Se fue la señal, Luis? Sí, se fue, se pegó. Para don David y para No, para don David. Byron. Sí, perdimos con el apóstol audio, perdimos conexión con él. David, si usted puede retomar. Dice el versículo 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también nosotros. Creo que la intención del Espíritu y del apóstol David esta noche en transmitir esta revelación que este mártir como Esteban, avalado por la misma persona de Pablo, que quiere transmitir que nosotros podamos realmente entender que este diseño, que este modelo, ¿verdad? Dios se lo dio a este hombre, aunque a pesar, como dice el apóstol, lo más cercano es el templo de Salomón. ¿Por qué Esteban sale con esto del tabernáculo y no con lo del templo de Salomón? Porque ya se estaba aproximando la revelación que para este tiempo la iglesia entendería que nosotros éramos el templo, ¿verdad? ¿Por qué Dios se instala un diseño en el desierto como carpa, como tabernáculo, como cabaña, como sucot, algo movible? ¿Por qué? ¿Y por qué no se enfocó en el templo de Salomón, a pesar de que el templo de Salomón era más esplendoroso, era más majestuoso, ¿verdad? Son billones y billones de dólares que este templo costaría a nuestros días, pero ¿por qué el Señor se enfoca en una tienda? Simple y sencillamente por el diseño que Él iba a establecer en su iglesia en este tiempo, que es lo que 1 Corintios 3:16 dice, ¿verdad? Donde dice, ¿acaso ignoran que ustedes son templo? Porque se refería a algo movible, o sea, donde Byron va, donde Luis está, no es ellos, es la presencia de Dios que portamos, porque ahora está dentro. Entonces, qué importante que la iglesia no se resista, como dice aquí este hermano, el hermano Lucas, ¿verdad? Hablando acerca de la experiencia de Esteban. Que la iglesia no se resista a seguir insistiendo, mis amados, en seguir en este modelo y en este diseño que ya no nos corresponde, como es el modelo del primer tabernáculo, ¿verdad? Ya la iglesia, como decíamos, se quedó restaurando la condición edénica. ¿Por qué, mis amados? Porque todavía no nos abrimos al entendimiento, que el Espíritu reforme nuestra forma de pensar. Todavía estamos ligados a una naturaleza adámica. Todavía estamos ligados a una naturaleza del primer hombre, del primer Adán. ¿Verdad? Si ustedes son testigos, en la iglesia se predica del viejo hombre. Todavía tenemos manuales de discipulado instruyendo a la gente acerca de la naturaleza adámica. ¿Cómo vamos a transicionar del primer tabernáculo a este tabernáculo celestial con una mente todavía, con un entendimiento entenebrecido, con un entendimiento endurecido?
porque la misma palabra en Corintios, 2 de Corintios 3 dice que cuando leemos a Moisés, cuando leemos el antiguo pacto, el velo está instalado en nuestra mente. Ya no es en el rostro, es en la mente. Entonces, tenemos que romper con este entendimiento entenebrecido y solamente por medio de la reforma del Espíritu. ¿Cómo podemos nosotros querer que la iglesia avance, querer que la iglesia sea más protagonista, pero no hablando de un protagonismo de show o un protagonismo para que la miren, sino un protagonismo en la posición y en la dimensión, o podríamos decir en la economía que el Señor nos asignó? Uno, permitiendo que el espíritu sea reformado, porque yo puedo oír esta palabra, pero si mi entendimiento está todavía entorpecido, si todavía, como dice Luis, la gente dice, ¿y por qué reinciden en el mismo tema? ¿Por qué no salen de ahí? ¿Por qué? Porque esto es vital, porque esto se dejó de aclarar, esto se dejó de compartir, esto se dejó de hablarlo, por eso está la iglesia como está. ¿Por qué tenemos una clase elitista, como decía Luisito, donde un apóstol, donde un profeta, donde una persona que sana? Porque esa persona salió como una persona muy protagonista, por lo mismo, por la falta de entendimiento de estas verdades, que a la luz de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo están tratando de reformar realmente nuestro entendimiento. No sé, Luisito o Byron, si tiene algo que compartir con lo que leía el apóstol David en Hechos. Ya tenemos al apóstol con ya señal. está. Bueno, no sé qué habrá pasado. Hola, aquí estoy de nuevo. Como dijo el perro amarillo, alguien me atestó. No desapareció. Ya viendo fantasmas. Bueno, yo quiero terminar mi participación diciendo que para el año 35, año 40 de la era cristiana, ya habían personas con un legado claro y Esteban está haciendo la defensa. Y termina lo que estaba leyendo en el verso 46, estábamos leyendo Hechos capítulo 7, estamos leyendo el discurso de Esteban frente al Sanedrín, que es algo de lo que me sorprende. Lucas ha dejado suficiente espacio y es lo más amplio que nosotros encontramos en el libro de los Hechos. Dice: David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco. Y ahí está Esteban. El discurso es atentatorio, pero por eso vemos que el escritor a los Hebreos no cita el templo magnánimo de Salomón, sino que se enfoca en el tabernáculo de Moisés, por lo que hemos venido diciendo. Pero él habla de algunos enseres que van. Creo que debe tener algún problema. Alguna deficiencia de internet. Tiene que ser ahí donde el apóstol, el inconveniente. Yo, igual aquí en Comayagua está lloviendo, ahorita tengo alguna deficiencia de internet, pero no es la gran cosa. Pero sí, la cámara del apóstol está congelada. Luisito, si usted quiere algo más que aportar en esa línea. Bueno, decir, como veníamos caminando en los versículos primarios del capítulo 9, y donde muy claramente hemos acentuado y tenido el acercamiento de lo que el escritor quería dar a entender en esos primeros versos del capítulo 9, caer hasta el capítulo 11, donde él tácitamente y tajantemente
enfatiza con certeza, con convicción. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. La palabra clave y en donde giran, y la palabra base en donde giran todo lo que se viene argumentando, es esa frase tan corta, pero tan contundente que es: la palabra pero separa, la palabra pero es concluyente, la palabra pero es determinante, porque hasta el más común lector, con algunas reglas gramaticales, puede saber qué le está separando, qué le está hablando y trae un recorrido de algo. Pero, hermano, el pero, este es el pero en la sopa. Como cuando usted va al del doctor bien alegre y le dice, todo se mira bien, pero déjeme decirle que, entonces ya las cosas cambian. Todo cambia, la atención se centra, los sentidos se conectan cuando hay un pero. Todo iba bien, pero. Todo estaba marchando de esta manera, pero. Dice, pero estando ya presente Cristo. Contundentemente, la historia de lo que él viene hablando tiene un cambio severo y drástico. Pero estando ya presente Cristo, las cosas no iban a ser ya igual. Las cosas no iban a ser jamás iguales. Todo lo que venía siendo tipo, sombra y figura iba a terminar hasta el pero. El pero ya estando ya presente Cristo. Que esa frase, el Espíritu, pueda sembrarse en nosotros y tener la convicción de que en todo lo que hagamos tenemos que el Espíritu decirnos, pero ya está presente Cristo. Pero a los predicadores, a los que hemos sido llamados por esta gracia, pero ya está presente Cristo. Esto vale todo. Esto tiene que ver con todo lo que hagamos. Esto tiene que ver con nuestra forma de pensar. Esto tiene que ver con nuestra forma de abordar la Escritura. Pero, ya está presente Cristo. Esto deja radicalmente establecido que el orden mosaico, que el orden levítico llegó hasta la cruz. Llegó hasta la cruz. La frontera de lo que se ha venido hablando, de todo lo que hemos estado hablando, la frontera es la cruz, porque ya está presente Cristo. Ya Cristo está presente en nuestra vida, en todo lo que hagamos, en todo lo que abordemos, ya está presente Cristo. El sumo sacerdote, dice Reina y Valera, de los bienes venideros. Dice otra versión, de las cosas buenas ya realizadas. Está hablando en un presente, en algo que ya fue efectuado, en algo que ya está hecho. Por eso dice el escritor a los hebreos que nuestro sumo sacerdote se sentó a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Pablo a los romanos también les dijo, porque este pero toca todo. Tu forma de abordar el pecado, tu teología cambia cuando sabes que ya está presente Cristo. Pablo dice en Romanos 6, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá acusarles? Si Cristo dice, es el que murió, más aún resucitó y se sentó a la diestra de Dios y ahora intercede por nosotros. Y en la cultura hebrea nadie se sienta si no ha terminado la tarea, nadie se sienta si no ha terminado la obra, nadie se sienta si se le encomendó una misión, un trabajo, no se puede sentar hasta que la termina. El sumo sacerdote está sentado, intercediendo por nosotros. Ya el pecado, dice más adelante Pablo, no tienen que tener más luchas para el pecado, ¿saben? Ya está presente Cristo. El pecado no tiene poder en ustedes. Ya esos pensamientos al abordar la
temática de que si Cristo me perdonó, si el Señor me perdonó, esa conciencia de culpabilidad que quedaba ya no está, porque ya está presente Cristo, el sumo sacerdote que nos convenía, el sumo sacerdote que realizó las obras buenas que nos convenían, ya está presente. El pecado no es problema en usted ni en mí. Paulatinamente, sin darnos cuenta, eso será yendo siendo expulsado de nosotros, mientras seamos expuestos a una dieta que entienda que ya está presente Cristo. ¿Por qué nosotros lidiamos y miramos, hermano, no quiero caer en un sentido de crítica, soy parte de una generación? Yo soy parte y yo siento, yo vivo y yo pienso en los que están como nosotros, viviendo una vida, escuchando un mensaje donde Cristo no lo han hecho presente aún, donde no se ha clarificado que Él ya está presente. Entonces esas dudas esos temores que nos mueven y que en los cuales vivimos, decía que esto también había un temor a la muerte. Tampoco hay temor a la muerte, porque ya está presente Cristo y venció la muerte. Y ahora somos parte de un grupo de personas, un real sacerdocio, que ahora tenemos que ver las cosas desde el ángulo de que Cristo ya está presente. Cristo ya está presente. Eso cambia todo, eso vale todo. Hermano, necesitamos es hablar de estos temas, entrar y pedirle al Espíritu para que los que abordamos la Biblia y los que con temor y temblor nos ponemos ante ustedes para hablar estas cosas con reverencia y con temor. Hermano, yo admiro personas como realmente se ponen a hablar de la Escritura sin darle la responsabilidad que esto lleva, la responsabilidad que conlleva. Dice Pablo que son almas que tenemos que dar cuenta un día. Hermano, ¿cómo va a estar usted predicando si Cristo ya está presente? No puede usted estar hablando como que Él no terminó su obra. Entonces, eso genera en el pueblo una mentalidad. Desde hoy en adelante preguntémonos, ¿ya está presente Cristo en esta situación? Cuando no tenemos comprensión en esto, yo podría decirle, hermano, que hay muchos de los sufrimientos y hay muchas cosas que nosotros estamos padeciendo o la gente está padeciendo gratis, porque Cristo ya está presente. Porque Cristo ya está presente. Decir que Cristo está presente y que de aquí para adelante es otra historia. Él viene contando que ya no podemos vivir en tipo sombras y figuras, sino en la base de una vida expresada, que ya no asistimos a un culto, que somos el tabernáculo que contiene, que somos contenedores de Dios, que aquel oficio selectivo ya no es tan selectivo, que la cortina fue abierta, que Cristo ya está presente y no podemos ser tan bárbaros, dice el escritor de Hebreos, en vivir o en comprender estas cosas sin el alto grado de definición que esto contrae y que conlleva. Cristo ya está presente. No nos podemos alargar tanto, el tiempo está pues un poco ya en contra y quiero quedarme aquí con mi aportación. Ya tenemos al apóstol allá, San Marcos. Gracias, Luis. Ya he estado limitado aquí por el internet, pero está claro que antes de que nosotros en estos próximos 9 minutos podamos terminar, tengamos la claridad de qué es y hacia qué cosa estamos siendo llevados. Esta descripción de los enseres, de la práctica de lo que los sacerdotes hacían, el sacrificio, cada una de las partes que hemos venido hablando, el culto que realizaban, no quería decir otra cosa, sino más bien indicar el distanciamiento, la limitación y la restricción que existía. Cuando nosotros desplegamos un sumo sacerdote
que solo en otoño podía estar en un lugar santo, santísimo, que estaba solo, vacío durante un año, un grupo selecto de sacerdotes en el lugar santo y el pueblo afuera, simbolizaba la separación. En realidad, el tabernáculo no representaba tanto la comunión, sino la restricción. Y esta noche tenemos que tener muchísimo discernimiento para comprender que la necesidad real del hombre es interna y el nuevo pacto viene a suplir esa necesidad. Que todo cuanto ilustró el antiguo pacto, la antigua forma de culto, las acciones ceremoniales y todo aquello que representó para nosotros una sombra, una figura, quiere indicarnos de que la presencia de Dios había estado, oiga lo que voy a decir, severamente restringida. Eso era como un chute, eso era como un cuello de botella, el tabernáculo. Por eso nos convenía un sumo sacerdote más amplio en los cielos. Que nosotros podamos ser despertados a la iniciativa de que es importante que ahora entremos todos y que las cosas no estén restringidas, que la perfección interna de nuestras conciencias, como venía diciendo Luis, vaya siendo cada vez superada hasta que tengamos la viva expresión de Cristo y la creación sea liberada de la frustración a que ha sido atada, según lo que el escritor a los Romanos, capítulo 8, ha dicho. Muchos nos han preguntado a qué se debe esta pandemia. Proviene del diablo, proviene de Dios, la hicieron los hombres, y cada quien está interpretando según su forma. Los acontecimientos van pasando, pero la capacidad de interpretar a Dios todavía no la tenemos ecualizada, porque no hemos todavía comprendido hacia dónde Él nos está llevando. Esta expresión profunda del capítulo 9 de esta carta de los Hebreos nos deja mucho camino para la próxima semana. Ya quiero cumplir esa promesa en estos próximos 5 minutos. Podamos, creo que Byron hace falta en su comentario, y agradecerle que no me dejaron en el aire el programa porque parece que tenemos serios problemas de internet aquí en la zona, pero hacerles saber que todos tengamos una percepción del tabernáculo. Es muy restringido, era muy limitado, una persona nada más de tapón ante la presencia de Dios. Había una clase sacerdotal, pero el pueblo estaba afuera. Ya nosotros no podemos conformarnos con esto. Es un tiempo glorioso de saber que el velo se rasgó y el acceso ya no solo es para un sumo sacerdote, sino, bien lo decía Byron, es un acceso libre en Cristo para reyes y sacerdotes, para Dios su Padre. Por favor, Byron, lo que tenga más que agregar, o si usted quiere incluir los comentarios en su participación, sería importante en estos próximos 5 minutos. Amén, apóstol. Sí, bueno, antes de los comentarios, sí quisiera yo seguir esa línea que usted traía. Precisamente en su defensa, Esteban, al momento de que fue apedreado, él mencionaba al final, y lo quiero rescatar, de que ellos vienen viendo nada más un sistema que ya en ese momento estaba abolido. Ahora, Esteban se lo estaba diciendo de boca, y la dureza de Esteban y el resentimiento de Esteban es porque ellos no entienden. Por eso de repente Esteban tiende a ser duro y azotar con sus palabras en ese tema. Sin embargo, yo creo que quienes escuchaban sabían perfectamente de qué Esteban estaba hablando, porque bien nosotros podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 51, cuando la palabra menciona de que en el mismo momento en que Cristo Jesús expira en la cruz de Calvario para muerte, dice que el velo se rasgó. O sea, ¿qué quiere decir que el velo se rasgó? Que precisamente ese tabernáculo que se había venido manejando pierde vigencia, desaparece, queda nulo, se derriba la pared intermedia que nos separaba del Padre, porque ese sumo sacerdote en la cruz de Calvario ya hizo un sacrificio perfecto en la cruz y derribó
esa pared intermedia, ese velo que estaba en el pacto anterior, y ahora por medio de Cristo tenemos acceso libre. Decíamos en el verso 11, de que ahora está presente Cristo y tenemos un tabernáculo que es amplio y es perfecto. Eso nos está denotando de que tenemos un acceso libre. Como usted decía, en el antiguo pacto era un cuello de botella, todos tenían sí o sí que pasar por ese lugar. Ahora el templo, el tabernáculo, ya no está en la tierra. El verso 26 dice, tenemos sumo sacerdote en los cielos. Se traslada un tabernáculo de un contexto humano, de un contexto que está puesto en la tierra, y es trasladado a un contexto en el cielo, a un contexto espiritual, a donde Cristo ahora está mediando precisamente por nosotros. Dice que ese sumo sacerdote entró una vez y para siempre, a diferencia de ese tabernáculo anterior, porque ahora está presente Cristo y tenemos un amplio y perfecto tabernáculo. Ahora, el verso 13 y 14 de Hebreos 9, que le estamos dando seguimiento, nos resalta algo muy importante, y es el hecho de que, a diferencia, a contraste del pacto anterior, este sacerdocio no limpia solamente la carne, sino que también ahora apunta a lo interno, que es precisamente lo que venimos hablando, que el nuevo pacto interniza la relación con Dios, con el Padre, y que no hablamos ahora de que un templo está construido en paredes, sino que ahora la misma palabra nos exhorta de que usted y yo ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 3, versos 16 al 17, ahí la palabra nos confirma en una carta del apóstol Pablo a los Corintios, que dice, él confirma y dice, somos templo y somos santos precisamente por medio de Cristo. Ahora, yo quiero ligar el tema de que hemos venido hablando mucho del tema del tabernáculo, pero el tema original que nos tiene aquí es precisamente el tema del santuario. Recordemos que el santuario formaba parte de uno de los elementos del tabernáculo. Ahora, ¿a qué nos referiríamos entonces con el tema del santuario? Yo hablaba en mi primera intervención de que el santuario nos está ligando a un tema de santificación, a un tema de purificación. Esa es precisamente la figura que debemos asociar con el lugar santo y el lugar santísimo. Precisamente la purificación que por medio de Cristo es propiciada para nosotros a lo interno. Ya no solamente somos limpios para carne y que una vez tras año tenemos que estar renovando votos. Ahora estamos perfeccionados por medio de Cristo, y esa santificación no proviene por fuerza humana. Esa santificación proviene por el poder majestuoso del sumo sacerdote, que es Cristo, quien murió en la cruz de Calvario por usted y por mí. Ahora, somos santos. La palabra de Dios nos dice que somos santos. No lo digo para vanagloria o porque yo quiero dármela de muy. El tema es que somos santos no por la fuerza mía. Usted y yo somos santos por aquel que nos habita. Gloriosamente, usted y yo somos santos por Cristo, que es el perfecto y que es quien nos perfecciona en todo esto. Y eso es lo que nos permite precisamente afirmarnos en este orden según Melquisedec, volviendo al plan original del Padre. Entonces, eso es lo que yo quería enfocar, de que ahora Cristo está constituido como sumo sacerdote en un nuevo templo que ya no está en paredes, ya no está en la tierra, sino que está intercediendo desde los cielos, y que ese templo es encarnado en el interior suyo y mío. Y la gran batalla, la gran transformación que Dios va a propiciar, la limpieza, la purificación, no va a ser una purificación externa, va a ser una purificación a lo interno, para constituirnos precisamente en el avance de gobernanza, que en un comentario miramos por ahí, que tenemos que avanzar a ser constituidos como reyes y sacerdotes, que también el libro de Apocalipsis nos exhorta a eso. Apóstol, antes del cierre, me gustaría darle lectura a los comentarios que están por ahí, que están pendientes. Tenemos por ahí Pilar Morán Pinto dándole seguimiento a los comentarios que ya habíamos leído antes. Nos comenta, recordemos todos estos pasajes, nos han estado hablando acerca de la adoración y la manera de dirigirse o regirse, pero todo apuntaba a algo que era perecedero, no era perfecto, era sombra, porque el verso 11 del capítulo 9 nos lleva a ver que Cristo apareció o se presentó como el mejor y mayor sacrificio perfecto, lo demás quedó atrasado y caducó. Por tanto, permanecer en el pacto anterior o pretender gobernar desde ahí no producirá nada más que religión y legalismo, y eso apesta, denuncia Pilar.
Luego, Carol Vianey Flores, bueno, que se perdió conexión, algunos problemitas que reportaron por ahí. Dice que el sistema actual chorrea Aarón, menciona Pilar. Algunos problemas de audio y señal que reportaban en su momento. Elda Martínez Moncada menciona Cristo ya presente, anula todas las figuras. Amén. Amén, confirma Carol. Elda Martínez Moncada menciona Él es sacerdote y tabernáculo eterno y verdadero. Carol Vianey, así es, Jesucristo es la esencia, el sumo sacerdote por excelencia. Isoki Guzmán menciona siempre pero es problema, mencionando a un comentario que hacía Luisito. Así es, mencionan las hermanas. Carol Vianey, amén, la diferencia la hizo Jesucristo. Soki dice el pero de Él nos hace temblar. Elda Martínez Moncada, Cristo es el parteaguas, perdón, es el parteaguas no cronológicamente hablando, sino de cómo debe ser nuestro culto racional. Carol Vianey, así es, al tirar toda culpa, Él nos perdonó. Amén, dice Soki. Así es, se trata de lo que Jesucristo hizo, dice Carol Vianey, amén. Carol Vianey también dice, amén, todos tenemos acceso libre al Padre por medio del Señor Jesucristo. Y José Alfredo Martínez Lozano, es maravilloso conocer que en el nuevo pacto Dios nos da una dimensión tan gloriosa, que en el nuevo tabernáculo Él siempre está presente y el sacerdote no entra a ofrecer ofrenda con temor a la muerte, sino que Él está permanentemente en glorificación al Señor con gozo, sin temor a que su vida pueda perecer, sino que tiene plena confianza de adorar con libertad en el altar celestial donde la gloria de Dios es permanente y para siempre. Un saludo de un sobrino mío, Ángel Augusto, lo saludamos por ahí, que está presente. Alexander Martínez dice, olvidémonos de nuestras buenas obras porque esas no nos dejan ver el sacrificio de la cruz. Y el último comentario de Soki, si esta pandemia es de Dios o no, no lo sé. Lo que sí sé es que durante todo esto hemos sido llamados a cambiar nuestra mentalidad en cuanto a todo, gracias por enseñarnos, ya esta mentalidad tiene que cambiar. Amén. Muy bien, gracias. Queremos ser muy considerados con el tiempo. Quiero agradecer a los que participaron como panelistas esta noche, desafiar a nuestros compañeros del segundo grupo que estarán el próximo jueves, y quiero dejar a la palestra lo que el escritor a los Hebreos dice en este capítulo 9, uno de los versos más relevantes, más desafiantes que podemos tener en la Escritura, cuando dice, mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. El sistema del tabernáculo de Moisés representaba el distanciamiento, la estrechez, lo restringido del acceso a la presencia de Dios. Pero dice claramente el escritor que hasta que esa estructura esté de pie, estará vigente. Representa para nosotros como generación que tenemos el desafío, tenemos de frente un reto, y es el reto de proclamar que esa estructura ya no puede seguir provocando una mentalidad atrasada, estancada, todo lo contrario, hacia un despliegue de cosas mayores, de cosas superiores en los cielos, porque ya se dijo en el capítulo 3 que tenemos un sumo sacerdote en los cielos. A todos en todas partes, gracias por el tiempo que nos han dispensado. Esperamos que esta enseñanza, estas pláticas, vayan teniendo en alguna manera en todos sus contactos un aporte a personas que nosotros quizás ni siquiera pensamos que podíamos llegar. Gracias por sus comentarios, gracias por determinarse de participar en esto, gracias por creer que estamos haciendo presente a Cristo. A todos nos vemos el próximo jueves en este programa Eclesía en Reforma. Bendiciones, gracias a los panelistas, nuestro abrazo, nuestra bendición a todos, y seguimos en crecimiento para esta gran reforma. Bendiciones. Gracias.